Daniel 6 en nuestras Biblias esta noche. Ten misericordia, por favor, en mi español. Todavía tengo mucho aire en mi español. Entonces, a veces está difícil entenderme. Disculpe, voy a hablar lo más claramente posible para ustedes que puedan entender. He mejorado mucho desde mi inicio aquí en México hace 9 años con Dr. Tommy Ashcraft en escuela de idioma allá. Mi maestra de escuela dominical me dejó una pista en el idioma, yo no sabía nada. Ella me dejó las palabras en inglés con las últimas letras ED. En español tiene las últimas letras A, D, O. Entonces estuve muy alegre para tener una pista en el idioma. ¿Cuántos de ustedes entienden inglés aquí? ¿Hay pocos? Mira. Amén. Entonces, de vez en cuando, durante mis primeros días en México, quería decir disculpe, estoy avergonzado por varias cosas. Y el problema es la palabra por avergonzado en inglés es embarazed. Entonces, cuando tenemos embarazed con ADO en vez de ED, ¿qué tenemos? Embarazado, ¿verdad? Entonces, hermano Oscar, con toda sinceridad, de vez en cuando yo dejé, disculpe, estoy embarazado. No puedo entender la sorpresa sobre los rostros de la gente. Pero Dr. Ashcraft me consoló cuando él me dejó un presidente de los Estados Unidos en un discurso público en México. Hizo lo mismo error. Ese me sentía mejor. A la verdad, nunca he estado embarazado. No quiero estar embarazado. Estoy muy alegre. Las mujeres pueden hacer eso para nosotros hombres, ¿verdad? Es un gran placer estar con ustedes. Espero que puedo hablar bastante claramente, que ustedes puedan entenderme. Entonces vamos a Daniel 6. Daniel 6, en nuestras Biblias, ya probablemente estamos allá. Entonces podemos leer entre versículos 1 y 10, ¿ok? Yo voy a leer los nones, ustedes pueden leer las pares. ¿Está bien? Ok. Ponga de pie, por favor. Y podemos leer alternadamente. No estoy seguro de su costumbre aquí, pero yo veo los nones, a ustedes las pares. ¿Está bien? Ok. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o nada, porque era Daniel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se sentaron delante del rey y le dijeron así: para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Vida y Iglesia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como los ser antes. Y vamos a orar. Padre, gracias por Pastor Munoz. Bendice por favor a Pastor Munoz en la conferencia en California. Bendice por favor, pon su mano a él en gran manera ya. También, Padre, te necesitamos aquí. Aunque Pastor no está todavía, eres aquí más que todo. Necesitamos de ti, Padre. Ten misericordia nos. Yo no merezco predicar su palabra, estar en un púlpito como esa, pero Padre, ayúdanos esta noche. Oramos, Padre, por tu misericordia sobre a cada uno de nosotros, tu presencia, Padre, tu poder, tu movimiento en cada uno de nuestros corazones, Padre. Hay un gran potencial aquí en México, entonces ten misericordia. Ayúdanos, Padre, a aprovechar y hacer lo más que posible que podemos hacer, Padre. También bendícenos con el idioma, especialmente ayúdame, yo te ruego tu sabiduría para hablar claramente de una manera que todos puedan entenderme. Ayuda a ellos también, por favor, a escuchar en una manera que tal vez más que normal. Por favor, Padre, gracias, no eres limitado de nuestras limitaciones, entonces ten misericordia, ayúdanos todos, ponemos todo en sus manos, en el nombre de nuestro Salvador, entonces oramos, amén. Entonces siéntense, por favor. Daniel 6:10 una vez más dice, cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias ante su Dios como lo solía hacer antes. Ese es un gran pasaje aquí acerca de la suma importancia de la oración. A la verdad, Daniel fue listo a morir por el gran oportunidad y privilegio y honor que Dios ha dado a cada uno de nosotros para orar. Y como ya hemos leído, el rey fue engañado de los otros gobernadores para causar un problema contra Daniel. Versículo 4, día era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, muy encomendable. Él tenía un espíritu superior. Eliseo Elías sabía que un espíritu superior, un buen espíritu alegre podría causar a Dios a mover más otra vez o a pasar de nosotros. También ninguna falta en ocasión vicio encontrado en él. Entonces ellos causaron el mente del rey Darío para estar llenísimo de orgullo. Él firmó un edicto. Daniel, no duda, estuvo en la sala. Él vio cuando el rey firmó el edicto. Él fue la segunda abajo Darío en todo el reino. Y él ya supo que ya estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Cuando él supo, si él regresaría a su casa como normal y orar, él no duda. Es por la causa, dar su vida, por la causa de Dios y por la causa de oración. Entonces Daniel, sabiendo todo, todavía puso en oración, le puso es maravilloso pensar que Dios puede hacer por medio de la oración. Y a la verdad, Dios quiere bendecir cada uno de nosotros aquí esta noche. Dios nos ama y Dios quiere hacer grandes y cosas maravillosas en cada uno de nuestras vidas. También Él quiere hacer grandes cosas aquí en México. Y a la verdad, cada avivamiento en toda la historia ha venido por causa de la oración. Espero que esta noche tal vez podamos concentrar un poco en el tema de la oración. Espero nadie para poner o pasar en alto ese tema. A la verdad, ese tema es algo que puede transformar tu vida enteramente. Si puede darme la libertad a usar segunda persona, forma tú en vez de forma usted.
es mejor para mí porque la tercera persona a veces me causa confusión. Yo estoy bateando con mi primera persona, el segundo, tercero, el segundo mejor que el tercero. Así puedo tener esa libertad sin que quiero dar ninguna disrespecto, pero a la verdad la oración quiere transformar a cada uno de nuestras vidas. Entonces vamos a ver esta noche 4 cosas acerca de la vida de oración de Daniel, y quiero comenzar con una citación. Esa es una citación de una... ¿Este es portable, el micrófono aquí? Bueno, déjame darnos una citación, ¿ok? No, ese es de un pastor que fue años pasados un predicador fiel. Esa es la citación, ¿ok? Satanás temenado, pero la oración. La iglesia que perdió a su Cristo estaba llena de buenas obras. Las actividades se multiplican, que meditación puede ser expulsado. Y aumentan las organizaciones, esa oración no puede tener ninguna posibilidad. Almas pueden perderse en buenas obras, como seguramente como en malos caminos. ¿Has escuchado esa? Estoy seguro todos aquí porque causa de Cristo y queremos hacer buenas obras, pero dice, almas pueden perderse en buenas obras, como seguramente como en malos caminos. La preocupación del diablo es mantener a los santos de orar o prevenir a los santos de la oración. Nada teme de estudios sin oración, trabajo sin oración, religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, burla a nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Y hermanos, Dios quiere, estoy seguro que Dios quiere hacer una gran obra aquí en México. Y Dios quiere hacer una gran obra en cada una de nuestras vidas. Pero también la clave para el movimiento de Dios es en la oración. Y podemos ver primeramente la prioridad de las oraciones de Daniel. Aunque por penalidad de su propia vida, él entendía, todavía, él necesitaba orar. Entonces todavía, eso es maravilloso pensar. ¿Dónde está oración en tu vida? ¿Dónde está oración en tu vida? Si oración no es el número 1 lugar en tu vida, está en un lugar equivocado. La Biblia, hermanos, hermanas, amadas, la Biblia ponga la énfasis en la oración. Now, a veces nosotros nos gusta poner el énfasis en otras cosas. Nuestras familias, a veces, o trabajo, hay muchas cosas que causan nos preocupación. Pero la Biblia ponga la énfasis en la oración. 4 veces en la Biblia, Él nos dice, mi casa será llamada una casa de oración. Él nunca dijo, mi casa será llamada una casa de predicación, o una casa de enseñanza, o una casa de música. Gracias por la hermosa música. Y también prefiero yo a predicar y enseñar más que mi propia vida. Yo es completamente en favor de la predicación y enseñanza. Mas nuestro Dios dice, mi casa será llamada una casa de oración. Y Dios quiere hacer grandes cosas en México. Pero necesitamos poner oración en el lugar número 1 en nuestras vidas también. Los discípulos en Lucas 11, antes de 1 año y medio más o menos con nuestro Salvador, ellos entendían que el secreto de nuestro Salvador no fue su gran predicación, no fue su gran enseñanza. Ellos ya han escuchado la mejor enseñanza en toda la historia del mundo. Sus oídos, no duda, todavía fue ardiendo con la mejor predicación hecho en todo el mundo, los labios de nuestro Salvador sí mismo. Pero ellos nunca hicieron pregunta a nuestro Salvador, enséñanos a predicar o enséñanos a enseñar. Ese fue su trabajo. Enséñanos a ser carpinteros, enséñanos a ser plomeros, enséñanos a ser buenos padres, buenas madres. Pero su petición
fue, enséñanos a orar. En a la verdad, ellos entendían, si podamos captar este gran principio donde nuestro Dios ponga la énfasis, también todas las otras partes de su vida van a estar en sucesión, en serie, con la bendición de Dios. Pero a la verdad necesitamos aprender más a poner la énfasis como Daniel ponó la énfasis. Es imposible ser buen cristiano sin oración. Salmos 127:1. A ustedes todos deben conocer este versículo. Vamos rápidamente. Salmos 127:1 en sus Biblias, ¿verdad? Salmos 127:1. ¿Qué dice la Biblia? Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuidará la ciudad, en vano vela la guardia. Now, todos de nosotros aquí tenemos mucho amor y cariño por nuestros niños, ¿verdad? Y debemos tener mucho amor y cariño por nuestras esposas. Pero no importa realmente cuántos libros que has leído o cuántas enseñanzas ya has escuchado, o cuán gran padre, cuán gran esposo, cuán gran madre que tú eres. Si Dios no guarda la ciudad, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y lo más importante cosa que un esposo puede hacer es orar por su esposa. Lo más grande cosa que cualquier esposa puede hacer por su esposo es en la oración. Lo más grande cosa que cualquier padre o madre puede hacer por sus niños, cariños, amados, es aprender a orar para ellos. Cuánto que tenemos que poner la énfasis en oración. Yo todavía estoy orando. Yo no soy el mejor ejemplo porque he estado orando una esposa ya muchos años y todavía no puedo encontrar nadie ciega para casarme todavía. Pero hay esperanza con Dios todavía, ¿verdad? Solamente tengo 55 años, ¿verdad? Siempre hay esperanza, ¿verdad? Pero Dios sabe. Todavía puedo decir con toda sinceridad, mis niños nunca han obedecídome. Y nunca he tenido ningún argumento con mi esposa. Nunca hemos tenido aún lo más pequeño desacuerdo tampoco, hermano Abraham. Pero a la verdad, si queremos Dios a obrar en nuestras familias, cuánto necesitamos poner el énfasis en la oración también. Vamos a 2 Crónicas, rápidamente. 2 Crónicas. 2 Crónicas. Y vamos a ver un otro gran versículo. Todos debemos ya tener en nuestra memoria. Pero 2 Crónicas y versículo 7 y capítulo 7 y versículo 14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces aquí es el clave. Todos de nosotros queremos ver algo especial. Yo tengo un sueño por México. Espero todos ustedes tendrán lo mismo. Yo quiero ver México, un país con todos los carteles completamente afuera de negocio, ¿verdad? Yo quiero ver Chapo Guzmán como un evangelista predicando el evangelio de Jesucristo con un fuego en su corazón, ¿verdad? Yo quiero ver México un país prosperoso, el envidia, que nadie quiere ir a los Estados Unidos. Dios puede causar México a estar un país que es la envidia de todos los otros países en el mundo. En las promesas aquí, Él nos promete sanaré su tierra. Now,
uno de los beneficios o resultados de un avivamiento espiritual es la economía, también mejora. Dios quiere bendecir su gente. No debemos tener una mala idea porque no debemos buscar a Dios y orar para tener nuestro sitio económico mejorado. Pero si tenemos un corazón para amar a Dios, para servirle, para ver gente salvos, para ver Dios a mover en gran manera en nuestras vidas, en nuestro país, automáticamente nuestro Padre va a bendecirnos en cada parte de nuestras vidas. A ustedes piensan, esta es una locura, ¿verdad? No más carteles, no más tiendas para vender alcohol en México. No, está posible, hermanos, está posible. Dios ha mandado varios avivamientos en otras épocas de historia, donde cada lugar, aún los más recientes de 1948, en Escocia, por la oración de 5 personas, que por orando, en ese periodo de historia hubo las islas de Nuevas Hebrides, fue alguno de los más impios lugares en todo el mundo. Cada otra casa fue una casa de alcohol, de mal repute, de increíble feo, mal lugar. Pero por causa de las oraciones de 5 personas, Dios mandó un gran avivamiento. 2 años consecutivamente de cultos en las iglesias. He oído historias de una iglesia con asistencia de 1,000 personas, nada más 1,000 personas podrían caber en la iglesia. Hubo 2,000 personas afuera esperando por un solo lugar en la iglesia. 5 horas en frío y nieve de Escocia esperando por un solo lugar. Cada cantina cerrada, cada lugar de vender alcohol cerrada, cada casa de mal fama cerrada. En Dios obró y mandó un gran avivamiento en ese país. Podemos ver un gran avivamiento en Hechos, el libro de Hechos en Jerusalén. Ese también fue por causa de la oración. Y cada avivamiento en varios periodos de historia ha venido por causa de la oración. Oración de jóvenes, oración de niños. Pero Dios quiere bendecirnos y Dios quiere hacer grandes cosas aquí en México. Pero ¿dónde está entonces la responsabilidad? ¿O dónde Dios ponga la culpabilidad si no tenemos? Él no dice, Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Él no ponga la responsabilidad o la culpa al gobierno. Él no ponga la responsabilidad o la culpa a las carteles. Él ponga la responsabilidad y la culpa a nosotros mismos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Gente ya salvos. Wow, con gran oportunidad que tenemos aquí para ver Dios hacer algo especial en nuestro país. Pero, ¿qué dice? Oraran y buscaran mi rostro, ¿verdad? No dice ganar almas, ¿ok? Estoy completamente en favor de ganar almas, ¿ok? Pasaba muchas horas esta semana tocando puertas, ganando almas. Yo no estoy en ninguna manera contra de ganar almas. Pero Él dice, la clave, si queremos ver Dios mover en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro país, aquí México, si puedo usar nuestro, el clave es la oración. Si podemos poner en nuestros corazones acerca de la importancia de la oración. Como Daniel, también la pluralidad. Okay, vamos a regresar a Daniel 6:10 una vez más. ¿Quién puede llegar lo más rápido? Daniel 6:10. ¿Quién téngalo primero? Ya algunos de ustedes, ¿verdad? Me daña cuando las mujeres vencen los hombres, cualquier cosa, ¿verdad? Pero Daniel 6:10, ¿qué dice la Biblia? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia el cielo 13 al día,
y oraba y daba gracias. 3 veces al día. ¿Por qué 3 veces al día? Porque él le gustaba leer. Y él supo que fue la práctica de David, de Salomón. En Salmos 55, 17, 3 veces al día. La pluralidad de la oración. Marcos 1, 35, rápidamente. Marcos 1 y 35. Y podemos ver el costumbre de nuestro... No duda, Daniel fue un hombre de mucha responsabilidad. Él fue segundo en el gobierno, en lo más poderoso país en el mundo, en esa época de historia. No duda, él tenía muchas citas y otras cosas para hacer. Cada día él necesitaba llegar en la oficina temprano en la mañana. Pero la Biblia dice él 3 veces al día. So él tenía un tiempo en el mediodía, un tiempo en la tarde, un tiempo en la mañana. Como David, como Salomón también. Por nuestro Salvador, la Biblia dice aquí, en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por nuestro Salvador fue un lugar desierto, fue muy de la mañana. Su vida, su día fue tan llenísimo de gente, de enseñanza, de milagros, de compañerismo. Él no tenía otra oportunidad. Entonces, por nuestro Salvador fue muy de la mañana. Si seguimos los pasajes compañeros, él no llegó a dormir hasta probablemente medianoche o 11 de la noche, probablemente lo más temprano. Él no probablemente tenía más que 3 o 4 horas de descanso. Pero todavía él está levantándose muy de la mañana cuando aún fue muy oscuro. Y nuestro Salvador entendía por todo para ver nosotros salvos hoy. Él necesitaba levantarse muy de la mañana y orar. Entonces, si nuestro Salvador necesitaba pasar 3, 4 horas en oración antes de cada día, ¿cuánto más nosotros, solo seres humanos? No. Nuestro Salvador fue 100% Dios y 100% humano. Ninguno de nosotros son Dios. Solamente 100% humanos nosotros somos. Entonces, si nuestro Salvador, 100% Dios y 100% humano, necesitaba pasar 3, 4 horas en oración cada día, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo en oración? ¿Dónde está oración en su vida? Lo mejor tiempo normalmente es en la mañana. La mente es fresca después de una buena noche de descanso. Probablemente el cuerpo de nuestro Salvador necesitaba mucho descanso. Dios entiende si necesita 6 horas o 8. Dios entiende. Pero todavía necesitamos poner el énfasis en la oración en nuestras vidas. Y lo mejor tiempo es la mañana. Después de una buena noche de descanso, la mente es fresca, las emociones están más estables y estabilizados en donde podemos comunicarse con nuestro Padre en el cielo, hablar con Él libremente y pasar buen tiempo con Él en la Biblia, en la oración. Dr. Tom Williams es un gran evangelista en los Estados Unidos, un gran hombre de oración. Él me enseñó eso. Lo más importante parte de la oración es levántate cuando Dios te despierta. Cuando Dios te despierta. Cuando Dios te despierta. ¿Entiende que esto aquí? Okay. Cuando Dios te despierta. Si es después de 1 hora. Pero levántate cuando Dios te despierta y ore. Pero sea sensitivo a Él y póngale cada hombre de influencia en nuestro mundo, si fue secular o si estuvo es principalmente en la obra de Dios, cualquier persona en gran manera usado de Dios, sin excepción, fue un hombre de oración muy temprano de la mañana. John Wesley, 3, 4 horas cada mañana. Martin Lutero, lo mismo. Casi cada persona es en historia. Quiero animarles entonces acerca de, realmente si podamos comenzar nuestro día en oración,
podemos evitar muchísimos problemas durante el día. Si podemos iniciar nuestro día en oración, en compañerismo con nuestro Padre, podemos tener su presencia a través de todas partes de nuestra vida. Ese sitio difícil en su trabajo, en su escuela, en su familia, podemos tener su presencia, sus bendiciones, su ayuda en cada parte de nuestras vidas si podemos aprender a iniciar cada día en oración. Entonces hemos visto ya la prioridad de las oraciones de Daniel, la pluralidad de las oraciones de Daniel. Vamos a ver la postura. Vamos a regresar una vez más a Daniel 6. Daniel 6 y versículo 10. ¿Ya alguien llegó? ¿Ya llegaba? ¿No? Yo gané esa vez. Daniel 6:10 dice aquí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arreaba 3 veces al día. Entonces la postura, él tenía sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, porque sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Well, es que él supo la oración de Salomón en 1 Crónicas, o 2 Crónicas 6. Y 4 veces él mencionó, cuando alguien está en un país lejos de aquí y oraba hacia esta casa, cuando le estaban dedicando la casa de Dios en Jerusalén. Él sabía la importancia. No duda, rey Dario quería dar, o rey Nabucodonosor realmente quería dar una de las mejores lujosas casas para Daniel. Pero Daniel escogió una casa donde sus ventanas podrían estar abiertas hacia Jerusalén. No tenemos ningún mandato, orar hacia Jerusalén o hacia cualquier lugar aquí. A la tierra, pero si tenemos un mandato por nosotros como orar una postura. Vamos entonces a Mateo 6 por nosotros, Mateo 6, y podemos ver otra enseñanza de nuestro Salvador acerca de la oración. Daniel 6 y versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La Biblia nos dice claramente, cuando oramos debemos tener un aposento. Un lugar, por nuestro Salvador fue en el desierto, un lugar desierto. Pero un lugar donde podemos estar. Estoy temeroso usar la palabra solo. Nadie otro, nada más, yo y nuestro Padre en el cielo. ¿Ustedes están conmigo? Está difícil, ¿verdad? Para estar solo. Nadie otro alrededor. Nada más yo y mi Padre en el cielo. No está fácil. Pero, las grandes bendiciones hay. Si podemos aprender a estar solo con Dios. Donde nadie otro está alrededor para escuchar por casualidad. Y podemos hablar. Me ayuda cuando puedo orar en una voz, como normal, como estamos hablando ahora mismo. Es mejor para mis pensamientos no están andando en diferentes lugares y puedo concentrar mejor. Y hablar con nuestro Padre, como nosotros estamos hablando ahora mismo. Hablar con Él personalmente, directamente. Es maravilloso que Dios puede hacer. Si podemos aprender esa disciplina, un lugar donde tú puedes estar solo con su Dios, con su Padre en el cielo, hablar. Él te ama muchísimo. Él quiere bendecir. Él ya sabe, pero Él quiere escuchar tu voz. Él quiere tener una relación con usted como padre y hijo. Es increíble. Aún Moisés no pudo llamar a Dios Padre. Tampoco David, ni Eliseo. Nadie en el Antiguo Testamento pudo llamar a nuestro Dios Padre.
Pero nuestro Salvador cuando ora es decir, Padre nuestro que está en los cielos. Es increíble a pensar, Él quiere tener una relación como padres y hijos con nosotros. Si queríamos hablar con presidente Nieto esta noche, no tendríamos ninguna oportunidad. Pero el Rey de Reyes, Él nos invita y quiere con anhelo hablar con Él como padres y hijos. Es difícil comenzar a explicar el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. En relación personal, Él quiere tener con cada uno de nosotros. Habla del aposento. También Daniel habla que arrodillaba 3 veces al día. ¿Okay? Esa es una otra cosa que me causa temor a decir. ¿Okay? A la verdad, si podemos estudiar y escudriñar la Biblia entre Génesis y Apocalipsis. Y solamente hay 3 posturas en oración, o 3 posiciones. ¿Okay? Uno es postrado a nuestro rostro, otro es de pie, otro es arrodillado. No hay ningún solo lugar en toda la Biblia donde alguien estaba hablando con Dios en una posición sentada. Okay. No quiero estar criticado, pero la mayoría de las oraciones que he visto en mi vida cristiana son han estado de una posición sentada. En la verdad, hay algo que podemos ver más grande en nuestros aposentos, con nuestro Padre en el cielo. ¿Y por qué la postura es tan importante? Es que Dios es santo. Él no es un Padre humano. Él es un Padre divino. Él es un Padre santo. ¿Recuerda los ángeles en Isaías 6? Versículos 2 y 3, con 6 alas, ¿verdad? Los ángeles entrando en los serafines, entrando en la gran sala del trono de Dios en el cielo. 6 alas, 2 cubriendo sus rostros, 2 cubriendo sus pies, 2 volando. Millones de ángeles circulando la gran expansa de su trono, la sala en el cielo, y nada más, no podrían aún ver los rostros de Dios, nada más dando voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Santo, Santo, los ángeles, 1,000,000 ángeles entrando a este lado de la gran sala en el cielo, circulando, gritando, Santo, Santo, Santo es Dios de los ejércitos, saliendo del trono, otros 1,000 ángeles, otro lado entrando, saliendo, millones de ángeles continuamente, nada más gritando, Santo, Santo. Los ángeles no tienen permiso de hablar con Él. Es maravilloso. Él nos quiere tener relación como padres, hijos con nosotros. Pero es importante que entendamos con quién estamos hablando. A la verdad, no sabemos mucho acerca de la santidad de Dios. Solamente conozco 3 libros acerca de la santidad de Dios en inglés y no conozco ningunos en español. Es importante cuando pongamos en oración a entender con quién estamos hablando. Él es 3 veces santo, santísimo, y Él quiere tener una relación. No tengas temor, okay? Obviamente es temeroso, como Moisés, la manta y ardiendo con fuego y todo. Él es todavía lo mismo, pero es maravillosa a captar. Él quiere tener relación todavía con nosotros como hijos y padres. No tenga temor de su santidad, pero reconocer quién Él es. Y reconocer cuán grande Él es. Todopoderoso. Cualquier necesidad, cualquier problema que tienes esta noche en su vida, puedes estar seguro. Tu Padre en el cielo te ama y quiere bendecirte, ayudarte. Cualquier la necesidad, cualquier la carga, la pena que tiene esta noche, Él te ama, Él quiere bendecirle, ayudarle. Él está disponible. Él es todopoderoso, no está limitado en ninguna manera. Cualquier asunto de iniciar nuevas iglesias en México. Ay, ¿cómo?
¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y Él nos ama y quiere hacer grandes cosas. Amén. A ustedes han oído acerca de los pastores teniendo argumento acerca de posiciones en la oración. Un pastor estaba diciendo, no, arrodillado es la mejor posición, es lo más reverente. Otro dijo, no, yo he tenido buena oración de mis pies. Un tercero contó, no, realmente no importa la posición de nuestro cuerpo, nada más importa la posición de nuestros corazones. Y podemos hablar con Dios donde quiera estamos. Hubo un obrero de la Comisión Federal de Electricidad encima de un poste y un cable, escuchando por casualidad el argumento de los pastores. Y él no pudo resistir. Él dijo, disculpe pastores, he estado escuchando su argumento, pero la mejor posición yo he tenido en toda mi vida en oración fue cuando caí de la cable, estuve suspendido al revés con mi pie, agarrando nada más la cable. Eso fue lo mejor que he tenido en mi vida. Oh, disculpe mi español. Llega poco, pero gracias por risa de cortesía, por lo menos. Ok, bueno. Ok, entonces hemos visto la prioridad de las oraciones de Daniel, la pluralidad y también la postura. Vamos últimamente a terminar con las partes. Vamos a Lucas 11. Lucas 11. Le dice, él estaba las partes de oraciones de Daniel, como Dios nos quiere todos orar, y quiero darles una ayuda práctica, ¿ok? Antes de terminamos, una ayuda práctica en oración. Las partes. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuándo oramos? ¿Cómo? Well, ¿qué dice la Biblia? Lucas 11 dice, enséñanos a orar una vez más. La gran petición de discípulos antes de 1 año y medio con nuestro Salvador. Enséñanos a orar. Y les voy a decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificado sea tu nombre? Esa es alabanza, esa es adoración. Daniel fue listo para adorar. En vez de la ídolo, él fue listo a adorar. Alabanza, adoración. Nosotros somos, como bautistas, somos muy buenos para pedir y debemos pedir. La Biblia habla mucho acerca de pedir. Pero también Dios es digno de nuestras alabanzas y nuestras adoraciones. Realmente cuando comenzamos, debemos comenzar nuestras oraciones con alabanzas, con adoración. Alabanza es dando gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, que tengo una casa. Gracias por un coche. Muchos no tengan coche, no pueden tener. Gracias por la ropa que no merezco. Muchos no pueden vestirse. Es adecuado a dar alabanzas a Dios a las cosas que Él ha hecho. Gracias por una esposa que yo no puedo encontrar. Gracias, Padre, por las cosas que Él ha hecho. Si Él ha dado una esposa, una pareja, una familia, niños, wow, cuán gran bendición. Gracias. Bueno, good. Amén. Estoy temeroso todavía de mujeres. Mi mamá me enseñó, gracias. Pero santificado sea tu nombre. Adoración es dando gracias por quien Él es. No necesariamente que Él ha hecho o las cosas, pero quien Él es. Su gracia, su amor, su poder. Gracias por su poder. Sábado, 3, 4 personas salvas. Wow, gracias, Padre. Ese poder de lo alto prometido para ayudar a la gente a escuchar y hacer decisión, a aceptar a Cristo. Gracias por tu misericordia, tu perdón. Esa es la otra parte, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdón. Debemos poner tiempo en confesión. Alabanzas, adoración, mucho simbolismo en el templo, 50 capítulos en el Antiguo Testamento sobre el templo. También corresponde con oración.
Pero la confesión, debemos, para confesar, literalmente la palabra confesar significa acordar. Acordar con Dios acerca de nuestro pecado. A ver quién Él es en toda su santidad y a ver quién nosotros somos en toda nuestra pecaminosidad verdadera y pedir perdón por nuestros pecados. Disculpe, Padre, ayer eché una mentira. Disculpe, Padre, llegando aquí hice una más alta velocidad de limitación. Disculpe, no tengo un placa a mi coche enfrente. Pero necesitamos estar completamente, él ya sabe. Pero realmente es imposible entrar a su presencia si no somos completamente honestos con Él. Y necesitamos pedir su perdón. También le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y then, últimamente debemos orar. Habla de pan diariamente. Versículo 13, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día. Wow, cada día Él quiere hablarnos. Él quiere pasar tiempo con nosotros cada día. El pan de día, cada día, dánoslo hoy. No es mal para hacer peticiones personales que nosotros necesitamos. La Biblia nos dice, debemos hacerlo. Pero también, últimamente, debemos orar por otros. En este pasaje hay 282 palabras. 181 de las palabras están dedicando a orando por otros. Tenemos 2, 3, 4 diferentes ilustraciones aquí. Dice aquí, por ejemplo, versículo 9, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Los verbos están escritos en el continuum. Entonces, quiero darles un bosquejo para su vida de oración. Últimamente, los verbos están escritos en el continuum. Entonces, siempre debemos estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y buscando y buscando y buscando y buscando, llamando y llamando y llamando y llamando. Okay? Últimamente, toda de nuestra vida debe estar completamente consumido con nuestro Padre en el cielo. Y debemos, toda nuestra vida debe estar una vida de oración. Okay? Pero antes que podemos tener una vida de oración, necesitamos tener un tiempo de oración. Okay? Para mí fue 15 minutos. Okay. Decidí hace 33 años, 34 años, levantarme media hora más temprano cada día. 15 minutos en la Biblia, 15 minutos en oración. Quiero darles un bosquejo, ¿ok? 5 minutos en alabanza, 5 minutos en adoración, 5 minutos en confesión, 15 minutos orando por otros. Sus familias, sus niños, sus nietos, orando por otros, realmente, a ver qué Dios va a hacer en nuestras vidas. Podemos usar lo mismo fórmula, los mismos porcentajes, donde quiera estamos. Si queremos orar 1 hora, 10 minutos alabanza, 10 minutos adoración, 10 minutos confesión, media hora. Orando por otros. Podemos emplear esta fórmula donde quiera estamos. Pero realmente no conozco a nadie aquí. No tengo ningún día donde ustedes están en su vida de oración. Pero Dios quiere oración para estar en el número 1 lugar en nuestras vidas. Y no sabes que estás perdiendo si no tengas ya la oración en el número 1 lugar en sus vidas. Quiero animarle mañana. Levantar un poquito más temprano posiblemente y ponga su diligencia en la oración. Habla con su Padre en el cielo. 5 minutos en alabanza, 5 minutos adoración, 5 minutos confesión, 15 minutos orando por otros. Repite después de mí, ¿ok? ¿Listo? 5 minutos alabanza. 5 minutos adoración. 5 minutos confesión. 15 minutos otros.
Ok, amén. Entonces, quiero concluir este mensaje entonces con una ilustración que escuché hace muchos años. Hubo un evangelista nombrado Wilbur Chapman. Y Wilbur Chapman fue un buen evangelista. Billy Sunday trabajaba por Wilbur Chapman antes de él llegó a ser evangelista. Y Wilbur Chapman fue un buen conocido, amado predicador. Y él estuvo predicando en Londres, Inglaterra, un auditorio como 3,000 personas, 4,000 personas en estos días, como hace 100 años, 125 años. Él estaba predicando en Londres y él dijo, Dios no estuvo moviendo en ninguna manera en la gente. Él se sentía hubo un gran frialdad, eso no es una palabra, ¿verdad? Un gran frío, la gente fue muy frío, no movimiento a las invitaciones, escuchando nada más por cortesía, como algunos de ustedes, cuando esa persona que yo no puedo entender va a concluir, ¿verdad? Pero la gente fue muy frío, no movimiento, invitación, no decisiones, nadie salvo, nada. Entonces, él estuvo listo a cerrar la cita temprano. Cuando él escuchó, hubo un misionero de India que llegaba también a Londres, nombrado John Hyde. John Hyde fue un misionero en India, y el apodo de John Hyde fue Orando John Hyde. John Hyde tenía el costumbre, él nunca se casó tampoco, además no es tan malo, ¿ok? Daniel fue soltero, Eliseo, Elías, Pastor Juan nunca se casó, ¿ok? So no puedo comparar con estos hombres, pero estoy en buena compañía, ¿ok? So no me piensa mal, ¿ok? Porque no soy casado. Soy, ok. Entonces, John Hyde tenía la costumbre de cerrar a sí mismo en un aposento, 7 días, 7 noches, nada más salir para usar el baño y tomar agua, nada más. Y historia nos dice, él nunca pudo predicar más que 8 minutos. Porque la convicción, el poder del Espíritu Santo fue tan impactante a la gente. Antes de 8 minutos la gente fue gritando por misericordia de Dios, por alguna esperanza de cualquier tipo, agarrando. Él no pudo predicar más que 8 minutos. Él tenía el apodo, probablemente lo más grande hombre de oración de cualquier generación reciente. Y él llegó a Londres al mismo tiempo. Entonces Wilbur Chapman llamó John Hyde y pidió John Hyde, explicó la necesidad y pidió John Hyde a venir a su habitación en hotel para orar. Entonces, este es en las palabras de Wilbur Chapman, ¿ok? Él dijo, la primera cosa que escuché fue la llave volteando la chapa. Y Hyde entró a la habitación. La segunda cosa que escuché fue las rodillas de Hyde pegando el piso madera. Él dijo, después esa fue 5 minutos de silencio. Y después de 5 minutos de silencio, John Hyde gritó de la profundidad de su ser, clamó, ¡oh, Dios! No estamos llegando a carismáticos, ok, no tenga temor. Y después de 5 minutos, más silencio. Después la primera grita. Después otros 5 minutos de silencio. Una vez más, él gritó de la profundidad de su ser, ¡oh, Dios! Y Wilbur Chapman dijo, después del segundo grito, ellos movieron entre la sala o la habitación en el hotel hasta la sala de la trona de Dios en el cielo. Ellos oraron 3 horas y el siguiente día hubo 300 personas salvos. Y Dios comenzó a mover en gran manera. Entonces, si nuestra profesión es predicar o enseñar, realmente nuestra predicación y enseñanza no puede alcanzar. No podemos predicar la bendición de Dios para venir.
Necesitamos aprender a orar, a ver la bendición de Dios, a venir a través de la predicación, la enseñanza. Es lo mismo en la familia. Si queremos ver la mano de Dios, queremos ver en nuestros niños, jóvenes, amados, cariños, a vivir una vida piadosa, alegre, una vida que cuenta para Dios. Oh, cuánto necesitamos también aprender lo mismo principio de la oración. Oh, Dios nos ama tanto. Yo estoy predicando a mí mismo también, ¿ok? Dios nos ama tanto. Dios quiere hacer grandes cosas aquí en México. También Dios quiere hacer grandes cosas aquí, a cada uno de nuestras vidas. Quiero animarles esta noche entonces acerca de la oración. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, gracias por tu verdad. Por favor, ten misericordia nos, Padre, a pesar del problema con el idioma, te ruego, Padre, por tu verdad a llegar a cada corazón, Padre, por favor. Ayúdanos, enséñanos a orar. Donde quiera estamos, Padre, tú sabes, cada persona aquí, cada corazón, donde estamos. Ayúdanos a poner la prioridad en la oración como tú quieres. Ayúdanos, Padre, a orar como tú quieres. Enséñanos a orar, Padre, como los discípulos clamaron hace 2000 años más. Enséñanos a orar, Padre, todavía es el clamor de nuestros corazones esta noche, espero. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Hermano Abraham, puede venir, por favor, y ayudarnos con la invitación. Gracias. Amén. Siga orando, hermano. Si Dios, hermano, tocó su corazón y a través de la enseñanza, la predicación, y yo creo que la mayoría de Dios nos habló, hermano. Hemos fallado en una de las bases principales como cristiano, como hijos de Dios, es la oración, hermano. Y si nos ponemos a analizar nuestra vida, hermano, hemos dejado de orar como Dios quiere. Hemos preferido hacer otras cosas que lo principal, la oración. Si Dios tocó su corazón, hermano, alce su mano, hermano. Si Dios tocó su corazón y usted está fallando y usted está diciendo, Señor, perdóname, ¿cierto? No está orando como yo antes lo hacía. Amén, qué bendición. Muchas manos levantadas, hermano, qué bendición. Si Dios tocó su corazón, puede pasar acá al frente y arreglemos cuenta con Dios y digamos, Señor, perdóname. Necesito pasar más tiempo contigo. Mi familia se está perdiendo. Mi vida, mi relación contigo se está perdiendo y ya no soy el mismo de antes. Ya no siento ese deseo como antes sentía de hacer algo por ti. Me he olvidado de tu palabra, me he olvidado de esa comunicación. Y es simplemente, hermano, es a veces porque hemos dejado la oración. Hemos dejado de humillarnos. Y por eso a veces no vemos grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, porque hemos dejado de estar orando. Pero en esta noche también quisiera preguntar si alguna persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón y lo más primordial es que para tener esa relación de padre e hijo, usted necesita reconocer que necesita ser salvo. Necesita recibir a Cristo. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Para usted tener una buena relación, tener una buena comunicación, una relación íntima con Dios, usted necesita ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios necesita reconocer, arrepentirse de todo corazón, pedirle perdón y creer en lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nuestros pecados y pedirle a Él salvación con todo su corazón. Pero también dice de boca. ¿Hay alguna persona que aún todavía no es hija de Dios o hijo de Dios que necesita pedirle a Cristo salvación? ¿Alguna persona? Alce su mano y una persona, un hermano, le puede ayudar para que pueda recibir a Cristo en su corazón. ¿Hay alguien así? Bueno, pues hermano, vamos a seguir orando, hermano. Ore con todo su corazón, oremos unos momentos, arreglemos cuenta con Dios para que Dios nos dé de su gracia para seguir adelante.